usaba, que es el espiritual. After Arca de Noé, Después de que pasó el arca de Noé, Noé had a first son. él tenía 3 hijos. Remember the number? ¿Usted se acuerda de los nombres? A ver, alguna de las... Café, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Who saw the body of Father Noé? Entonces, Naked body. ¿quién fue el que miró el cuerpo del papá cuando se emborrachó desnudo? Cam was cursed. Entonces Cam fue maldecido, ¿verdad? And then who is another son? ¿Cuál es el otro hijo? Sem, Sem. Sem y Jafet. Japheth. Okay? Entonces, esos 2 hijos. Japheth is the ancestor of Western Europe. Entonces, Jafet es el ancestro de aquel lado de Europa. We are the line of Sem. Sem, nosotros somos de la línea de Sem. Sam's line, Jesus was born. Entonces, de ahí viene la genealogía del Señor Jesús. Yeah. Amén. At the time, En aquel tiempo, one giant from a descendant of Cam, entonces un descendiente que venía como un gigante de we Cam. learned his name in Entonces, the capital 10. His name is Nimrod. Entonces leímos que era Nimrod, ¿verdad? Biblia said he is a giant La Biblia lo menciona como un hombre fuerte y and grande, he is a hero, como un héroe, un cazador. but he is against Dios. Él estaba en contra del pueblo de Dios o de las cosas de But at Dios. that time, En aquel tiempo, entire world is using just one language. todos hablaban un solo lenguaje, un idioma. And then why we have so many different Ahora, languages? ¿por qué tenemos diferentes lenguajes o diferentes idiomas? Because of Nimrod. Entonces, Nimrod es el He padre. built Babel Tower. Él empezó a construir una torre que se llama la Torre de Babel. This is the story. Esta es la historia que vamos a leer ahorita. Okay? Ahora vamos a leer el versículo 2. Vamos a leer todos juntos, hermanos, por favor. Al llegar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron, ¿verdad? Where is Sinar? ¿Dónde está el pueblo de Sinar? In here, they just keep moving to east area. Entonces East, empezaron a toward mover east. al este de la área, ¿no? That means they trying to have a distance from Dios. Entonces ellos, ¿qué es lo que estaban haciendo? Se estaban apartando de Dios, ¿verdad? Vamos a ver cómo está aquí el mapa. Sinar, Sinar, this area. esa área que está ahí en rojo o anaranjado. Actually, right now, this country is Ahorita es el país de Irak. Irak. Here, Iran. Allá está Irán. Okay? This is Israel. Entonces aquí está el pueblo de Israel y Jerusalén. Okay? Here, Jerusalem. Jerusalén, Israel. And then we long Ahora vemos, two rivers here, entonces vemos que Euphrates and Tigris. están los ríos Tigris y Éufrates. We learned this capítulo 2. Eso lo aprendimos en el capítulo 2, ¿verdad? Donde estaba sembrado, ¿verdad? Donde había puesto Dios el Edén. This is Nimrod Entonces Nimrod, and moved here with his people. entonces él empezó a salir del pueblo de Dios o a apartarse de Dios para irse a esta ciudad. Here, Babylonia. Ahí se encontraba también Babilonia. He wants to make a city Él empezó a hacer una ciudad. and castle, strong castle. Y castillos fuertes, ¿verdad? Cosas de cemento, o yo no sé, de And piedra. then why he trying to make a tower? Y él empezó a formar una torre. Make it high tower Entonces él empezó a hacer un edificio alto, so alto. we don't get any damage from flood. Entonces de esa manera él pensó, ¿verdad? En levantar ese He edificio. trying to fight against Dios. Él quería pelear en contra de Dios. That's the beginning of Antichrist. Ahí empieza, ¿verdad? La venida del anticristo, ¿verdad? Que se oponía. Se estaba oponiendo a la voluntad del Padre. The DNA Nimrod come all the way until today. El ADN de él está ahorita todavía latente en ciertas personas. Rest? Vamos a leer el versículo 3, vamos a leer todos juntos. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. He developed asphalt Entonces él empezó a hacer eso, ¿verdad? and brick Él empezó a hacer ladrillos. and making tower. Y empezó a hacer la torre, ¿verdad? 4. Vamos a leer el versículo 4. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y haremos ser disfrutados por toda la tierra. There's a dress rebellion. Ahí está 3 veces siendo rebelde, ¿verdad? Top of the tower Haciendo la torre. reached to the cielo Entonces él quiere llegar lo más alto, ¿verdad? Al cielo. and then show up our name
Entonces, Our él name, make it our name quería famous. como vangloriarse, aunque la gente dijera muchas cosas de él, como ser un hombre famoso, ¿verdad? Don't spread out so many ways. No se vayan para allá, quédense aquí conmigo, ¿verdad? Make it, let's live in together Vamos a estar with the juntos one language. con este lenguaje, ¿verdad? That's the beginning of humanism as well. Entonces estamos ahí viendo que empezó el hombre a corromperse y a hacer cosas malvadas, ¿verdad? En contra de Dios. Vemos ahí una torre, ¿verdad? Just a picture. Eso sabemos que es solamente una foto, ¿verdad? With the brick and asphalt, Entonces con los ladrillos en el asfalto, make it high, entonces lo ponían high. más para arriba, más para arriba y más Even para arriba. today, we Ahora, have so many high tower buildings. ahora tenemos muchos Everything. edificios ya que tal vez salgan muy altos, ¿verdad? En las ciudades. They follow the same spirit, like a Entonces, Nimrod. ese espíritu pues ahí sigue todavía, ¿verdad? En estas personas. Yeah? Sí. Ahora vemos ya que esta persona quería hacer lo más alto posible, ¿verdad? But what's the action of our Dios? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. Fine. Vemos el versículo 5, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que dos hombres estaban construyendo, ¿verdad? But here is very, very good news for us. Entonces aquí hay unas buenas cosas para nosotros. Vino Dios. So many Christians and leaders thinking about Dios sleeping. Piensan que tal vez Dios está dormido y no los ve, que es lo que hacen. They think Las Dios personas de hoy estos días creen don't care what que happens tal in vez this world. a Dios no le interesa nuestra vida. No. No. Dios watching out every moment. Él nos está observando Even día now. con día, exclusivamente ahorita, Él nos observa. Don't worry. Ahora nosotros nos Dios estamos preocupando Dios. listening your prayer, Entonces usted Listening va a you estar en la mano de cry. Dios. listening your mourning. Y tal vez cuando usted hable con Él, ore por Él o que hable con Él de una manera, Dios lo va a escuchar. Jesus understands Señor Jesús conoce your situation. la situación en la que usted se encuentra. You are not alone. Usted no está solo, no está solo. Always you are with Jesus. Usted está con Jesús. We are on the training. Ahora, ya sabemos que estamos bajo entrenamiento, ¿eh? The harder you go through suffering, Tal vez las circunstancias más difíciles que usted pase, Dios las tiene. reverse. Dios That means las va a voltear, las va a poner para la Jesus bendición. loves you more. Que Jesús, el amor de Jesús es más grande que las cosas malas que le puedan suceder. Amén. Vamos a leer el versículo 6. Y se dijo, todos toman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Eh? And Dios Entonces, miró Dios. decided make it separate so many tribes. Entonces Dios puso ahí para que se empezaran a hablar diferentes lenguajes y empezó a esparcir por Spread out all over the ¿Para qué? world. Para que se regaran a todos los lugares. 7. Vamos a leer el 7. Será mejor que bajemos a consumir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos, ¿verdad? Now you understand Ahora podemos entender un poco. why we have so many languages. Ahora tenemos diferentes lenguajes. Now you understand why pastor cannot speak Spanish. Entonces tal vez usted entiende un poquito porque yo no puedo hablar, pastor, no puedo hablar en Because español. of this. Ahora vemos que pasó algo ahí, ¿verdad? But still now Holy Spirit helping Ahora en estos us. tiempos el Espíritu Santo empieza a hablar, ¿verdad? El idioma espiritual. Like arranging good translator. ¿Para qué? Para que podamos My nosotros ser participantes, ¿verdad? El Espíritu Santo tenemos la comunión con el Padre. This is an act of Holy Spirit. Todo esto es parte de la organización que tiene el Espíritu Santo. Eh? Vamos a leer el 8. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. That's why Nimrod couldn't finish it. Entonces, de esa Babel manera el libro no pudo terminar lo que él había comenzado. Babel means confusion. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una confusión entre ellos. And so Dios forced people spread out. And Entonces, set pasó up eso. so many nations Entonces come. empezaron a salir las So naciones many con languages. diferentes lenguajes, ¿verdad? Right? Vamos a leer el 9. Por eso la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de todas las gentes de la tierra y de todos los dispersó por todo el mundo, ¿verdad? Hallelujah. That's why we understand the meaning of Babel. Ahora encontramos y podemos entender un poquito el significado de la palabra Babel. Confusing language. Es la palabra confusión, All en la lengua. forward and scatter people. Entonces ya salieron ahí y se dispersaron, ¿verdad? Por la confusión. Also, Miren, también, now we finish the story of Babel Tower. ahora estamos terminando la historia de la Torre de Babel. Now we start Ahora vamos a comenzar. our generation Ahora la of geografía de las generaciones de aquellos tiempos. our father of faith.
Ahora, ¿de dónde nosotros venimos? ¿De qué parte somos participantes? Next time, if I ask, who is our father of the faith? Ahora, yo podemos preguntarle quién es el padre de la fe. You have to answer, yes, hallelujah. Amén, Abraham, perfectamente. When the Christian dies, Entonces, cuando las personas fallecen, immediately go to al seno de Abraham, bosom of Abraham. al seno de Abraham, ¿verdad? Cuando vamos al seno de Abraham. We're going to see Abraham. Entonces, vamos a ver a Abraham. So Ahí vemos. we're going to speed up, okay? Ahora vamos a ir caminando un poquito más recio. But we're going to read all the line, Sam, Vamos a leer también los nombres de la línea up to 10th generation from hasta la Sam. 10ª generación de Seth, Abraham. hasta llegar a la generación de Abraham. Yeah. Amén. You remember, O sea, no sé si se acuerdan. 10 is complete number. El número 10 en la palabra de Dios, el número de significado es un número completo. Okay? 3 is a holy number. El número 3 es el número santo. 7, El número 7, complete number. otra vez, completo del número. 3 plus 7 equals 10, 3 más complete 7 number. son 10, que es el número 10. 3, 7, 10 belong to Dios. Jesus. Entonces, el 3, 7, el 10 pertenece a Dios. And then you remember Adam to who is the 10th generation? Ahora, vamos a acordarnos de Abraham, Noé. Noé. Okay? And we have another 10 generations Entonces tenemos otras generaciones, 10 generations, from Sam desde Sem to hasta Abraham. Okay? 10 generaciones. And then I summarize it for De you. alguna manera puse todo este tablero para que usted vea más o menos los números. From Sam to Abraham, De Sem a Abraham, each generation, cada generación, la genealogía, when they have a first son. cuando tuvieron su primer hijo, How? When he was the first one, 100 years, cuando tenían 100 años. he got a Fasax. A Farsax lo tuvo, A Fasax, at his age, 35, he entonces got tenía Salah. 35, tuvo a Sala. Okay? Y así, es algo un poquito pues, difícil a veces de entender, pero vamos a poner atención, ¿verdad? And then he showed after first son, Después del primer hijo, how many years he lived. ¿cuántos años vivió? 500 años, Sem. So he's the total life. Entonces todo el número completo son 600, ¿verdad? Poco a poco vamos caminando, ¿verdad? Sí. Trae los números. One thing we have to watch out. What happened? 600. Vemos 600, 400, Gradually, como que está bajando el número de años de vida, ¿verdad? lifespan is very short. Entonces Getting empezó short. como a quitar años, ¿verdad? De vida. You remember Adam lived how many years? Entonces, no sé si se acuerdan cuántos años vivió Adán. 930 years. 930 años vivió Adán. Perdón, Adán. Sí. Sí. Y vemos cómo fue bajando el número de los años, ¿verdad? Abraham lived only Y 175 Abraham years. solamente vivió 175. Later, Después, how many years Moses lived? ¿cuántos años vivió Moisés? 120 years. 120 years. 120 años, ¿verdad? This day, Ahora, en esos tiempos, our people's average lifespan is entonces parece que el número ahorita en esos tiempos son 100, maybe 80 plus minus. entonces a 80, 90 años, no sabemos. But everything is designed by Entonces todo fue Jesus. diseñado, ¿verdad? Por parte de Dios. Through today's sermon, Ahora, a través del sermón que estamos estudiando el día de hoy, Holy Spirit wants you to understand. entonces el Espíritu Santo quiere que usted entienda Through the story of capítulo 11, de la historia del capítulo 11. everything designed by Dios. Entonces, todo fue diseñado por Dios, todo lo que estamos leyendo, ¿verdad? Okay? Aprendiendo. Hallelujah. Gracias a Dios, ¿verdad? De poquito que aprendemos, So ¿verdad? let's start beginning of the Psalm. Ahora vamos a empezar a leer lo que dice el versículo 10. Esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfax. After got out of Arca, Ya después de que salieron del arca, 2 years later, Sam had a son. entonces 2 años después tuvo un hijo, Arfaxad. 11. Vamos a leer Después del acá. nacimiento. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. So we can move quick. We pre already saw Ya te the habíamos, chart. ¿verdad? Ahí en el tablero cuánto fue lo que pasaron, ¿verdad? De años. Sure. Vamos a leer el 12. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Será. 13. Hasta el 13, después del nacimiento de Será, Arfaxad vivió 400 años, 3 años más y tuvo 3 otros hijos y otras hijas. 14. 14. Cuando Será tenía 30 años, nació su hijo Eber.
ver. 15, después del nacimiento de Eva, Terach vivió 403 años, más y tuvo otros hijos y otras hijas. 16. 16, cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. 17. 17, después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años, más y tuvo otros hijos y otras hijas. 18. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reu. Our ceremony is different. My preaching is different. La enseñanza que damos aquí nosotros es un poquito diferente. The difference is interactive. Ahora, lo importante es interactuar o conocer, ¿verdad? Un poquito de... Most of the church, just the pastor preaching. Entonces, mucha gente en las iglesias pues dice muchas Others cosas. just listening. Y la gente pues se escucha, ¿verdad? Our worship is different. Ahora, la manera que nosotros hacemos la As adoración... one, we participate our worship. Ahora, de alguna manera pues participamos todos juntos, ¿verdad? You are not only a listener, but you declare Ahora, from your ustedes mouth. están declarando the con su words boca of God. y se escucha y usted ve lo que dice la palabra de Dios. That's big different. Ahora, es un poquito diferente, ¿verdad? Mucha diferencia. 19. Vamos a ver, 19, después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. 20. 20, cuando Reu tenía 32 años, nació su hijo Serug. 21. 21, después del nacimiento de Serug, Reu vivió 207 años más y tuvo otros hijos y hijas. 23. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor. 23. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. 24. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Terah Terah is the father of Abraham. es el padre de Abraham. Yes. Finally, we have a name, Terah. Ahora ya tenemos un nombre, ¿ah? El padre de Abraham. Terah, witchcraft, Él, pues desafortunadamente, era como un brujo. making so many idols. Él se fabricaba muchos ídolos. How come? ¿Por qué? ¿Por qué? This kind of people. ¿Por qué Person. Dios escogió tal vez ese tipo de personas? ¿Ah? It doesn't matter. This, we have amazing grace. Ahora nosotros tenemos la bendición de parte de Dios, ¿ya? No matter what happened, my parents, No sé qué es lo que hayan hecho mis padres o mis my abuelos. line, don't worry. Ahora tenemos una línea. Que Jesus picked ahora venimos de la genealogía and de his own Jesucristo. design. Ahora por el Espíritu Dios nos ha diseñado. You are predestined. Ahora usted ha sido llamado y seleccionado. No matter what happened, Terah, No importa de la parte Abraham predestined. el siervo Abraham fue llamado y escogido de ese tipo de personas. Okay? Only thing different, Abraham obeyed the calling of Lo más the importante que Abraham empezó a escuchar la voz de Dios y empezó a obedecer. Like us, Así we como obey. usted y como yo venimos y escuchamos y empezamos a obedecer la palabra de Dios. 25. 25. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. 26. 26. Terah tenía 70 años y ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Okay? Entonces vemos ahí el nombre de Abraham, And I ¿verdad? have 3 sons, Tenía tres hijos, Abraham, Abraham, Nahor, Nahor y Harán. Harán. Okay? Ahí es donde quiero que usted se entienda, ¿no? Cómo Dios escoge. You may have a question. Why we have so many this name? Ahora usted puede preguntarse, pues, ¿a mí qué me sirve saber tantos nombres, ¿verdad? Through reading this, Ahora, leer todo esto, you can feel the design blueprint of the ahora Jesus podemos Christ. empezar a ver cómo Dios tiene un plan grandioso y maravilloso para nosotros. Holy Spirit, El Espíritu Santo. guide us to, let's read it together. Ahora, ¿para qué? Para que For glory of nosotros Dios. podamos leerlo todos juntos, ¿verdad? Y escuchar cómo Dios empezó a formar a su pueblo. 27. 27. Esta es la historia de Tarán, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot. Cousin is named Lot. El sobrino era Lot. This name gonna make the story of Abraham. Entonces de ahí all vemos la the historia way. de Abraham y de Lot. Okay, we're gonna see. Now from now on, beginning of next week, Ahora, para la siguiente semana vamos a everything empezar a gonna be ver very, very exciting de la historia de Abraham y de Lot. because we're gonna learn the story of Abraham. Vamos a empezar a conocer la historia de Abraham. 28. 28. Y murió en Ur de los caldeos, su tierra natal, cuando su padre Tará aún vivía. Then had the son, and they leave the town of Ur, Entonces viene un pueblo que se llamaba Ur. but one son died before him. Entonces un hijo falleció Tará. antes del ¿Ok? padre Tará aún vivía, ¿no? We almost done. 29. Estamos en el 29. Abraham se casó con Sara,
Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Abraham's name going to be changed to Abraham. Entonces ahí Dios va a cambiar algo, va a cambiar el nombre de Abraham para Abraham. Sarai name going to be changed later on. Entonces también el nombre de Sarai va a ser el nombre de Sara. And then, continue 30. Vamos a leer 30. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Sarai couldn't have a baby. Entonces no podía tener hijos, ¿verdad? 31. Oh, it's Abraham, Sarai. Entonces vemos a Abraham y Sarai, ¿verdad? Okay? But, put this image yourself. Ahora usted póngase ahí en la foto, ¿verdad? Ya no mire a Abraham, mire a usted. We are on the same line. Estamos bajo la misma línea. Hermano, put here Usted póngase ahí en la foto, ¿verdad? your image. Con su imagen, ahí ustedes. There. Dios le está llamando a usted, ¿verdad? We're going to meet Abraham and Sarai Entonces vamos a soon. conocer a Abraham y Sara al tiempo de Dios. 31. 31. Sarai salió del Ur de los Caldeos, a Canaán, se fue, con su hijo Abraham, su nieto Lot, su señora Sarai, la esposa de Abraham, a llegar a la ciudad, Harán se quedaron a vivir en aquel lugar. We have some detail next capítulo 12. Entonces, en el capítulo 12 vamos a tener un poquito de explicación más profunda de lo que I'm going to les explain why they asked bypass stay Haran. Entonces, ¿por qué pasaron y no se quedaron ahí en Harán, verdad? There's a kind of a very important theological Hay message. algo muy importante que yo les voy a explicar la semana que viene para que entiendan por qué ellos quedaron ahí, ¿verdad? Okay, this 32 is the last. Entonces, vamos a leer el último versículo del capítulo 11, ¿verdad? Taré vivió 205 años y murió en Harán. Okay, this is all the capítulo 11. You did a good job. Ahora, todo esto fue lo que está escrito en el capítulo 11 de Génesis. ¿Usted tiene Biblia? ¿Usted lee en su casa? At the end of my preaching today, Ahora, en el final de este mensaje, el día de hoy, we learned two things. venimos uno o dos, o tres. Babel Tower by Nimon. Babel Tower. Empezamos a ver lo que fue la Torre de Babel, ¿verdad? Uno. And then now we understand why we have so many nations Ahora podemos and entender un tribes. poquito porque hay diferentes lenguajes y diferentes ciudades, ¿verdad? Jesus spread out Entonces el Señor, el creador de los cielos y la tierra, los regó por la tierra. so many nations and Muchas naciones. spread out Entonces los puso en diferentes so many lugares, languages por diferentes lenguajes, ¿verdad? by purpose. Por un propósito. We speaking, you speaking Spanish. O sea, ustedes hablan español, él habla coreano, también inglés y diferentes lenguajes, ¿verdad? But by purpose, Jesus wanted to join with you. Que ahora estemos nosotros juntos para hablar un idioma. I pray someday I can speak Spanish like Yo estoy you. orando, ¿verdad? Para un día poder hablar español con ustedes. That's possible, okay? Claro que va a ser posible, ¿verdad? Amen. Amén. It's kind of a miracle. Es como un milagro, ¿verdad? You understand my preaching. Que de alguna manera poco a poco usted vaya entendiendo lo que se le quiere enseñar. Isn't it amazing? Es algo grandioso de parte de Dios, ¿verdad? Also, También vemos, this is a great blessing for us. es una bendición, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. If you participate our worship, Si usted está participando, ¿verdad? De los servicios, you have a triple blessing. va a tener una bendición triple de parte de Dios. You participate worship Usted está participando en lo que es la enseñanza. as a member, Como miembro, glorify His ahora name. podemos alabar y glorificar su nombre. Also, you read it with your eyes. Usted lo puede leer, lo ve con sus ojos, You declare it usted lo habla, from your mouth. Your declaration. entonces usted está declarándolo. You listening. Ahora usted está escuchando, ¿verdad? Lo que está Triple leyendo. blessing you Una have. bendición triple de parte de Dios. Lo And vemos, lo leemos, lo second, oímos. we learn from the story of Ahora, de la historia del capítulo Sem. 11 de Sem, 10 generation fue la to generación Abraham. número 10 hasta Abraham. And we learn the predestined, the Ahora, blueprint of tenemos Dios todo lo que Dios ha predestinado before llamado creation of this world. desde antes de la creación del mundo. Hallelujah. Gracias a Dios. So you are not sitting here by accidentally. Usted no está aquí sentado solamente por una casualidad. Jesus guide your foot to Ahora, come Dios here. lo trajo a este lugar a través de una circunstancia, otra cosa, yo no sé, pero Dios lo ha traído. Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Jesus. Te damos gracias, Jesús. Through the story of Genesis 11, Ahora que estamos leyendo la historia del capítulo 11 de Génesis, thank you for blessing te damos las gracias por la bendición. to open our spiritual eye widely. Abras el entendimiento espiritual de una manera maravillosa. Thank you for giving us eagle vision. Para darnos la visión del águila o la visión del Espíritu Santo. And we can zoom in, zoom out all the Bible. Para poder leer y entender todas las Sagradas Escrituras.
And next week, Ahora, para la siguiente semana, next domingo, we're gonna have Domingo del Ramos. ya vamos a tener el Domingo de Ramos, ¿verdad? Primeramente Dios. And the following week, Y luego para el otro we're gonna have a domingo, Pascua vamos a tener la Pascua and baptism. y el bautismo. Bless our church. Dios que bendiga a la iglesia. Bless each of our church Ahora, members. que usted bendiga a cada uno de los miembros de la iglesia, Let them have a more strong que tengan más fuerte eagle vision to la visión understand. de parte del Espíritu Santo Understanding your providence. para entender toda la providencia que proviene de ti. Let us understand our identity clearly. Ahora déjanos entender la identidad que tú nos estás dando. Thank you for let us understand Ahora damos my gracias por dejarnos identity. entender un poquito más de tu palabra. I am novio. Ahora yo soy el novio, My Jesus is a novia. entonces tenemos a la novia que es la iglesia, que es Cristo el novio. We believe we're going to participate Ahora vamos a participar rapto del rapto when we listen here the sound of the cuando trumpet. escuchemos el sonido de la trompeta, su palabra. I want to pray Quiero orar for giving us more strength in para que our nos den más fuerza, más sabiduría Strength and our espiritual body. y fuerza en nuestros cuerpos. We want to glorify your name until I Para meet que tu Jesus. nombre, para honra y gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, pray in the name of Jesus. Ahora en el nombre de Jesús te damos gracias. Hallelujah. Amén. Amen. Dile aplauso al Señor. Dile aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Amén.